La verdad que estoy enganchado al juego porque nos va bastante bien. Tenemos lo de Robespierre, que había puesto las pegatinas. 6 nuevos restaurantes en la ciudad final. La tesorería municipal reparte 90.000 euros para el cumpleaños del alcalde. Tenemos lo del test S. Que esto es bastante sencillo. Un hombre que lleva un puñado de pastillas a granero. Estas cosas, la verdad es que un hombre que vuelve a casa es fácil. Una mujer decorando el árbol de Navidad. Había alguno que no entendía. Un hombre que da a una mujer un adorno navideño. Esto es fácil. Esta es la mujer que se le cae el adorno navideño. Trozos de adorno navideño desperdigados por el suelo. Una torre de ajedrez podemos ver aquí. Es verdad. Una mujer abofeteando a un hombre. Esto es fácil de ver. Un hombre empujando a la mujer hacia atrás. Una mujer que se cae en el árbol. Vale, me parece bien que me informes. Día 9. Importante empresario en el futuro de invertir en el futuro de la ciudad. Ningún empleado negro en el ayuntamiento. Casualidad. Hombre, en policías sí hay, ¿eh? Porque yo no los he echado, entonces policías tiene que seguir habiendo. No. Obviamente no te va a dar nada. Hacemos los balones. ¿Compramos algo de música o qué? Vamos a comprar un poquito de música, va. Lubin van Beethoven. Hace unos meses apareció en una narración muy feminista, ¿verdad? Uf. Mira, justo Beethoven. ¿Qué es esto? 4 agentes y el swag. Pues venga. Sí, pues ya miras tú cómo cojones lo hago. Que sí, que puedes hacer manifestaciones, pero si el alcalde me dice que no, no se puede. Joder. Tengo al SWAT en otro lado. Aquí también necesitaba al SWAT. Tengo 4 agentes en cada lado. Hostia, esto se pone difícil. Hay que disolver la manifestación. Sí, esto se va a convertir en un escándalo, pero es lo que me han pedido desde el ayuntamiento. Por 8.000 a lo mejor me lo pienso, Perfecto, tío. Más 10. Provocado. Vale, en un día puedo pedir a alguien más. Investigaciones. Joder, es que el problema de esto es que ¿qué hago? Dejo a 2 en cada. Vale, vamos a mandar al jefe aquí. En cuanto llegue hacemos una cosa. Siguiente, vamos a pagar una barbacoa. Vale, es que no está en este turno. Vale, está en la barbacoa y descansar. Es verdad, le hemos mandado a la barbacoa en el otro turno. Vale, se acabó de entenderlo. Con lo cual en el siguiente turno él descansará. Vale, bastante. No tengo el SWAT disponible. No tengo el SWAT disponible. Eso es una putada ahora mismo. Mañana no sé qué pediré, tío, la verdad. Estoy un poco rayado. Investigación inicial. Incendio provocado. Que esto es lo de que tira molotov a la pantalla. Hasta aquí me acuerdo. Entonces aquí le metemos a TV. Que debería estar descansando, pero creo que no. Es más, creo que manda de Brito y al otro. Joder, hay que mandar los dos.
Toma, mando un par de hombres para allá. Vale, esto se pone difícil. Mandamos un par de hombres para acá. Hay luces por todos lados, hay 3 coches ahora mismo fuera. Claro, ahora ya no puedo. Estoy fuerísimo ahora mismo. El atraco como ha ido. Perfecto. Más 10 para todos. Hostia, no he conseguido nada. O sea, me refiero, dentro de que ya no le he ayudado, no me ha dejado, no me ha aparecido la misión. Vale, hay que esperar un segundo porque tengo muchas misiones. Si en breves está ya la partida. Sospechoso ahora en breves. En cuanto estén algunos en base. Perfecto. Me manda un par de ellos. En el barrio este, mándate a alguien que controle. Vamos para allá. De julio una vista por lo que he hecho. O sea, pasado mañana tengo una vista. ¡Uy, bola que lío! Joder, que nos hemos pasado. Pero es que me lo ha dicho el ayuntamiento. ¡Uf! Hostia, cómo me consume. Venga, anda, manda esto. Van para allá un par de chicos míos. Vamos a spray de pimienta. De momento todo bastante bien. Os mando otro. Necesitamos 3. Hay un par de ellos disponibles. Bueno, a lo mejor podemos esperar a que vengan Robins o algo. Sí, puede ser. La señorita que compra las entradas, entra dentro. No sé dónde lo colocamos aquí. Con público, atrapado. Vamos a mandar a 3 agentes aquí. Se acabó el turno. Bastante bien este turno también, ¿eh? Aunque nos va a tocar declarar por la mierda que he hecho. Bueno, porque he hecho caso al ayuntamiento más que nada, no por otra cosa tampoco. La mierda que no he hecho nada malo, ¿sabes? Yo... Perfecto. Perfectísimo, macho. Gran dice que lo deja porque prefiere pasar más tiempo con su familia. Respeto tu opinión. La policía dispersa una manifestación feminista. Me imaginaba que íbamos a salir a la prensa, eso estaba clarísimo. Pero es que a mí me lo han pedido. Y si el ayuntamiento lo pide, lo tengo que cumplir para que me den una plaza más. ¿Este tío ha recuperado algo? No, no ha recuperado una puta mierda. Ese hombre ya está cansado porque es mayor, yo creo, Empiezo a pensar que puede ser por eso, Más que porque esté cansado por otra cosa. Te lo prometo, Empiezo a pensar que puede ser por eso. Que ya está cansado porque obviamente no... Vale, lo primero de todo. En comisaría. En el turno A, en el turno B nos falta gente. Al turno B, que es el que tengo ahora mismo. En el ayuntamiento solicitamos la plaza de un agente. Vale, reunión con los fiscales esta mañana. Ojito, ha superado los exámenes el bronze. Se ha convertido en uno de los habitados que se ahoga en el río, hombre. Vale, pero está en casa, Vandalia, ya 27. Lo de la
espantapájaros empezaron un poco de mal rollo. Es que en el primer turno hay 10, 3, 3, 6, 7, 8... No, 9, perdón, siempre me equivoco. Y aquí 7. Hemos contratado ya otro y acabamos de solicitar una plaza más. Si nos la dan, en el turno B pues vamos a hacer esto. Esto no hay presupuesto, con lo cual estamos jodidos. Me acuerdo que eso era por el presupuesto, que había que comprarlo más tarde. O sea, yo voy con la mafia, pero no. Tengo rechazado porque no voy a usar 3 agentes para eso. Te envío 3 agentes. O sea, a mí me parece bien que tengas cosas que hacer, que me pidas ayuda, pero no voy a darte mi preferencia. Es lo que tengo claro, que en esta partida no pienso dar la preferencia a la mafia. Bueno, esto me vale. Me han jugado las estas y me piden algo, pues a lo mejor lo hago y todo. Vamos a mandar 3 para allá. Intento de asesinato. Infractor escapado. Sumamos todos 5. Me gustaría donar un furgón policial. ¡Ojo! Eso sí me gusta, Vale, vamos a mandar 3. Por el mero hecho de que me manden un furgón policial. Encima la puerta conmigo. Se ha cagado. Me apuntan con la pistola y me cago. Atraco en la farmacia. Vamos a ver si llegan. Tiene pinta que va a ir muy justo este. Puedo mandar a alguien en plan. Si está la cosa complicada, pues que pida refuerzos, ¿sabes? En plan, venga. ¡Ojo! ¡Ya lo tengo! Oh, fuck, tengo un problema. Espera un segundo. Vale, puedo esperar a ver qué le pasa a este. Si necesita ayuda, a lo mejor hay que tener... Vale, ahí va, eso estaba claro. Vale, pero bueno, por lo menos... Que Bowie lo tenía yo casi clarísimo porque me hago una sola persona. Pero es que no tenía en este caso más. En este caso sí que se ha notado la diferencia entre el turno A y el turno B, que son 2 personas más. Se ha notado bastante. Nos vamos a retirar. Ya lo siento, pero no puedo. Y aquí no me va a dar tiempo, yo creo. No, hoy no me ha gustado el día. Hoy nos ha faltado gente, tío. Ya. Hoy ha sido un día de mierda aquí. Ya lo sé yo. Es que tengo 3 agentes que no pueden hacer nada, tío. No hay nada aquí. No, hoy ha sido un día de mierda aquí. Pero ha sido por lo que te digo, tengo 3 agentes que están inutilizados porque se han ido a los camiones. He conseguido el furgón, pero no me vale para tomar por culo.
Entonces, pues no, este día soy una puta mierda. Este día soy una puta mierda. Me toca declarar. Me toca declarar por lo que he hecho. Aquí está. Es mi trabajo. Obviamente. No sabría decirle. Sí, estoy casado. La misma que de los hombres. Sí, esa fue mierda. No me da culpa al ayuntamiento de momento. De momento no me voy a comprar. Oh, ya me acuerdo. In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. Es que en realidad soy corrupto por parte de la mafia del ayuntamiento, tío. Es increíble esto. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around. But I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. This city of yours moves so fast.
I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Día 12. Ayudar a los granjeros. Tratar de ser un sacerdote. No sé hablar, tío. My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real. The sound of the engine was real. The dust was real enough, too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet.
Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack, but not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster Maurice Bell when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you 500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack, and I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it, and call me. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them. Y por aquí, chicos, nos quedamos la otra vez. No os creáis que nos quedamos mucho más lejos en el juego, que teníamos que elegir entre los dos. Y como a mí la mafia no quiero verla ni por esto, vamos a repetir con ello. Vamos a ir a por él. Yo en ningún momento quiero ser su amigo. Creo que se lo dejé bien claro. Es más, ha aparecido un par de veces el muñeco ese en mi jardín. Con una esta en los ojos. Así que... ¡pum! Ah. Sí, vete a casa, sí. De hecho es que se lo he dicho yo bastantes veces, que se vaya a casa. Eso es lo que yo quería. A ver, vamos a ver qué música es esta. Vale. ¡Ojo! ¿Pero qué es esto? Espera, a ver. Asuntos. 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. Vamos al turno B con él. Encárgate de leer.
En un principio lo tenemos terminado. Las investigaciones pues van a su rollo. Ahora hay que empezar a pedir investigadores porque ya... Si no, es que no tengo espacio. Esto es una locura. Hay que pedir un montón de cosas. De momento con 9 policías. Aquí hay 8, en breves ahora 9. Vamos a llevar 4 a los SWAT y al furgón. A ver qué ocurre. Bueno, el furgón es la primera vez que lo pruebo, ¿eh? O sea, no tenía ni puñetera idea. Agresión. No soy una policía alerta que una chica en bicicleta. Vamos a ver. Tengo medio cuerpo fuera, ¿sabes? En plan, medio cuerpo de policía en una sola misión, que es lo jodido. Vale, bien. Estate quietecito, estate quietecito. En 22 segundos alguien llega, yo creo. Es más, creo que va a llegar todo el equipo que se ha ido al otro lado. Sí, sí, va a llegar perfectamente. Esto está de lujo. Nos da tiempo. Perfecto, vamos a ver. No están los SWAT. Pero bueno. Además nos quedamos con 3 en base, que está bastante mejor que antes nos hemos quedado con 2. Intento asesinato. Vamos a mandar a este tío, que tiene porte y demás. Más creo que me acuerdo que esta era que en realidad no había pasado nada, era un fake. No estoy muy seguro, pero creo que era esa que era un fake. No sé, no me acuerdo ahora mismo. Bien, homicidio. Una arma no... No, la comisaría las llevamos las armas. A la mafia, sí. Le voy a dar encima a la mafia más ganas de que me la líen. No es una falsa arma. Me acordaba yo de esta. Ya a partir de aquí no me acuerdo una mierda, pero... Hostia. Vamos a mandar al 4. O sea, que hoy también es día largo de estos. Para que no llegue... ¡Ojo! Se han cargado a Austin. Se han cargado a Austin. Ojo, llevan 9 misiones exitosas, tío. 9, tío. Brutal. Contrato un soplón, tío.
a contratarle como soplón para que nos cuente cositas interesantes. Terminamos el día. Sí, vamos a declarar la defunción. O sea, no tengo ningún tipo de necesidad en que esta persona muera y demás. La verdad.